Buenas tardes, gracias por participar esta tarde en la presentación de El peronismo menos pensado, el libro que Eudeva está presentando de Sabrina Ahmechet. Y estoy aquí a los efectos de darles la bienvenida, de coordinar el panel y de hacer algunos agradecimientos. El primer agradecimiento, por supuesto, es para quienes van a presentar el libro, además de la autora, que es una amiga de la casa, por supuesto. Todos conocen a Graciela Fernández Meijide, no necesita presentación, pero a mí igual me gusta decir que es hoy, y desde hace muchos años, una de las voces más sabias que tiene la política y la sociedad argentina, a quien muchos escuchamos con mucha atención. Es una mujer, por supuesto, súper valiente, no hace falta resaltarlo, pero que sigue viviendo cada minuto de su vida pensando en la Argentina de mañana. A mí me encanta de Graciela que cada vez que mira y observa un tema y lo analiza, está pensando en el mañana, no está pensando en el pasado. Y Pola, a Pola no la conozco tanto, Pola es una gran escritora, es una escritora valiente también, porque le gusta ir contra la corriente y contra el mainstream establecido. Así que es una gran escritora, también periodista, también analista política, y también nos va a acompañar hoy hablando del libro de Sabrina. Sabrina, bienvenida al catálogo de Eudeva. Muchas gracias por confiarnos la edición de tu libro. Es un libro muy especial que aporta al debate público. Esa es la misión que tiene una editorial universitaria, aportar al debate público de la sociedad, de los problemas, de la ciencia y del arte. Y yo creo que este libro es muy pertinente editarlo hoy, en el momento que precisamente estamos viviendo. Eudeva es una editorial pluralista. Nosotros publicamos todas las ideas. La sociedad debe de procesarlas. La sociedad debe de buscar la síntesis o encontrar los caminos para que las tendencias autoritarias o los intentos hegemónicos no prosperen. Así que muchas gracias por tu libro. Le voy a pasar el micrófono a Pola, en primer lugar, para que comience esta presentación. Gracias a todos por estar aquí. Hola a todos, buenas tardes. Gracias, Sabrina, por invitarme acá, por este enorme honor. Gracias, Graciela, y bueno, todos los que nos estamos acá reunidos. Es un honor enorme para mí estar acá y acompañando a Sabrina en su debut libresco en una editorial como Eudeva, con su gran historia, porque me parece que hay algo importante que se relaciona con la aparición de este libro. Este libro no es meramente un libro, o el libro de una joven diputada. Es una voluntad de dar la batalla por las ideas. Es un gesto deliberado de Sabrina de marcar el campo intelectual y de hacerlo con la fuerza de su propia adscripción en las columnas de la universidad, de la academia, rompiendo ese divorcio entre la política tácito, entre la política y la universidad, la academia, entre el pensamiento y la política que hay, quizás, ¿no? Me parece, de este lado de la guerra. Porque estamos en una guerra. La guerra se volvió explícita ahora, que hay bombas destrozando las vidas y las viviendas de civiles en Ucrania, violando su soberanía, su autodeterminación. La guerra se volvió explícita cuando el gobierno argentino no condena la invasión rusa y usa el aparato de medios del Estado populista para difundir la propaganda rusa. O cuando las medidas propias del estado de la guerra, en sus rigores económicos, son iguales a un día y día cualquiera de la vida argentina, sí, en sus bloqueos y su aparato de imposibilidades. La guerra existe y nosotros estamos de este lado, del lado de Occidente, y la guerra se viene dando hace tiempo porque es una guerra ideológica, es una guerra de ideas. Y ahí fue donde Sabrina y yo nos conocimos. Sabrina y yo no nos conocimos en la facultad o tomando tragos elegantes. Nos conocimos y nos hicimos amigas en el campo de batalla, cada una con el cuchillo entre los dientes.
Nos reconocimos una a la otra con las armas en la mano, en pleno fuego abierto. Yo escribía en Perfil y en otros lados, y ella en La Nación, y en Clarín, y en Perfil, y después yo en La Nación, y las dos en Twitter. Y las intervenciones de ambas no tenían nada del narcisismo mullido del campo intelectual al que estábamos acostumbradas, o del pudor comedido de las señoritas feministas, y no estábamos ahí para ser amigos, con nuestra conducta modosita. Por el contrario, conducíamos ataques certeros, a veces no tanto, contra jerarcas del poder peroncho, contra los caciques que conducen el rebaño progre, contra cuarteles de trolls. Atacábamos destacamentos de las ideas rancias del progresismo hipócrita. Nos engarzábamos en tiroteos y sueltas de granadas contra las mentiras kirchneristas y sus voceros intelectuales, pagos o no. En nuestro campo de batalla actual, todas o casi todas son PSYOPs, operaciones psicológicas. La voz del enemigo no se acaba nunca, se cuela en los rincones y es difícil de bloquear. La desinformación cunde. Hasta los aliados pueden no ser realmente aliados y comandar operaciones en nuestra contra. A la vez, el tiempo se vuelve circular e intenso. Todo queda registrado. Somos más que nunca las sumas de todas nuestras palabras y todas nuestras intervenciones. De nuestras misiones, a veces salíamos ilesas y otras no tanto, pero siempre lo dimos todo por nuestra pasión, por la batalla por las ideas. Yo leí este libro antes de que Sabrina supiera siquiera que iba a ser diputada o que iba a tener un rol activo en la política como tiene hoy. La voluntad y la brillantez y la entrega total de Sabrina por dar la discusión de las ideas fue lo que nos unió y lo que nos hizo amigas, espero para siempre. Lo que más me emociona, además, es que Sabrina no está sola de una manera muy especial. No solo por nosotros que la queremos y la seguimos y la votamos, sino también porque creemos que las ideas se pelean y se defienden. Y también porque Sabrina forma parte de un grupo de mujeres esenciales para entender la historia argentina contemporánea. Y por eso me honra tanto, además, estar aquí con ellas, con Graciela, con Sabrina. Graciela, que apenas me atrevo a nombrarla porque se me llenan los ojos de lágrimas, por todo lo que significó su integridad, su entrega, su corazón y su cabeza en cada momento de la vida democrática, por la forma en que da la batalla incansable por la verdad y la justicia casi desde que nací. Porque nunca se arredró ante los ataques y porque resistió a todos y todo con templaza y firmeza, porque es la inspiración del compromiso intelectual con la democracia y la verdad histórica. Y también me parece que está la inspiración de Patricia Bullrich, que es una mujer tan interesante cuya vida nos dice Montonero se equivocó. Y ahora toma las armas de la democracia con la misma garra soldatesca y está decidida a dar la batalla por las ideas. Que acompañemos a Sabrina significa muchísimo porque en lo personal para mí significa que existe al fin un feminismo en Argentina que me representa. Me parece muy poderoso que sean mujeres, en especial, las que estén impulsando el debate de las ideas en un espacio político que hasta ahora ha dado muy pocas señales de poder o querer relacionarse con las ideas sin miedo y de igual a igual, diría. Mientras estuvo en el poder, Cambiemos exhibió una mezcla de desprecio por las ideas con un pavor que en realidad se fundaba en una ignorancia profunda, en no entender de qué se tratan las ideas, la cultura y el pensamiento argentino. Y esto continúa en muchas zonas de lo que ahora se llama Juntos por el Cambio, donde sus popes son o parecen entrenados para no sobresalir, para no discutir y para no pensar. Todo lo contrario a Sabrina. Me parece extraordinario, pero a la vez no me parece raro que sean mujeres las que sean precisamente las que llevan adelante la gesta de las ideas, como Sabrina, que sean las mujeres las que no le tienen miedo a las ideas. La reflexión y la escritura son nuestra forma de vida. La crítica y el pensamiento es una forma de vida. Quizás también es una forma de la política. Damos la batalla de las ideas porque las ideas son la vida y son nuestra vida y todos los que estamos acá lo hacemos. Nuestros actos de guerra pueden variar, pero siempre implican el coraje, la determinación y la precisión en el dardo fatal. Damos la batalla cuando no nos dejamos apurar por las mentiras, cuando no nos dejamos correr por el progresismo farsante, o cuando decimos que la gestión no puede superar o suplantar a las ideas, porque siempre se trata de ideas. Cuando defendemos a Borges,
de los que dicen que Borges hubiera sido peronista, cuando no compramos ni por un segundo el cajón que nos dice que la cultura son ellos y no nosotros, que Sabrina analiza. Damos la batalla cuando no nos dejamos intimidar. Personalmente, creo que el peronismo es un estilo del narcisismo pendenciero que muchos confunden con ser argentino, con ser un irresponsable, o por decirlo de algún modo, y no hacerse cargo. Pero no nos confundimos. El peronismo se volvió un problema del narcisismo argentino. No se lo puede atacar demasiado porque atacarlo es atacar el ego argentino, que en su historia lo tiene adentro, lo sintió cercano. Pero tampoco se lo puede adular trivialmente, porque es continuar el círculo de la serpiente que se come la cola de mentiras. Y estas son las cosas que pensaba cuando leía el libro de Sabrina. Leí hace poco un libro de unos antropólogos que estudiaban por qué los académicos siguen siendo peronistas cuando fueron castigados por el peronismo a lo largo de su historia. Si el peronismo exige disciplinamiento y tragamiento de sapos y batracios, cuando la idea de la universidad es la libertad de pensamiento. La respuesta me sorprendió, porque dentro de la intensa volatilidad de la vida argentina, que es también la vida universitaria argentina, solo el peronismo mantiene sus alianzas. El resto de las fuerzas no protege a los propios. Entonces hay una tendencia que para mantener el trabajo hay que aceptar el disciplinamiento, el hostigamiento, porque al menos mantiene el status quo. Y aunque sea un status quo malo, al menos es un status quo, una forma de estabilidad. Yo creo que Sabrina y las grandes mujeres que la acompañan estamos acá, y este libro está acá para cambiar esta historia. Gracias, Sabri. Bueno, muchas gracias, Pola. Graciela, me gustaría escuchar tus reflexiones. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Sabrina. Gracias, Pola. Gracias, Luis. Es un gusto estar. Yo diría que ya me sentía jubilada, pero bueno, acá estoy, rejubilada. Yo cuando leí el libro de Sabrina, fui entendiendo cosas que me pasaron, porque soy lo suficientemente vieja como para haber votado por primera vez en el año 1951. Y lo que quisiera compartir con ustedes y al mismo tiempo mezclar las cosas del libro es esas impresiones que yo tuve después de haberlo leído y de haber reentendido por qué pasaban algunas cosas que pasaban. Por ejemplo, toda la primera parte del libro tiene que ver con el voto femenino. Incluso reconociendo ahí Sabrina, poniéndolo, que en realidad la mujer argentina, algunas mujeres argentinas, las sanjuaninas que quisieron hacerlo, votaron mucho antes. Hubo una ley en San Juan que hicieron los Cantoni, los hermanos Cantoni, que eran muy rebeldes y que en el año 29 hizo que las mujeres sanjuaninas votaran por primera vez. Después, bueno, vino el golpe del 30, eso se terminó, ahí quedó larvado esa necesidad de que la mujer participara en las decisiones de la vida política del país. Cuando Perón decide estructurar las instituciones con las cuales iba a gobernar y que lo hizo muy cuidadosamente, y eso es lo notable del libro de Sabrina, que toma ladrillo por ladrillo, respuesta por respuesta de la oposición a los argumentos de los peronistas de ese momento, cómo se va construyendo la Constitución, cómo se modifica la ley electoral, cómo se modifica la ley de partidos políticos, de tal manera de ir construyendo un poder que termina siendo una identidad. Primer ejemplo del tema identidad. Cuando fue ya la época de la desaparición, muy tempranamente, después de la dictadura del 76, secuestraron al gobernador de Salta, Ragone, que siendo radical había aceptado ser apoyado por el peronismo.
Yo conocí a su mujer y a su hijo porque se acercaron a la asamblea permanente, estuvimos viendo, y ella me contaba cómo un obrero que trabajaba con Ragone, un empleado tal vez, un señor muy humilde, le decía: vio señora, eso le pasó al doctor por meterse en política. Y ella le decía: pero fulano, usted es peronista. Ah, claro, dice, yo soy peronista, no hago política. A ese nivel, ¿sí? se construyó esa identidad. Él no estaba haciendo política, era peronista. El año 51, yo voté por primera vez, tenía 20 años, estaba terminando mi profesorado y fui presidente de mesa, bueno, porque los maestros miraban en el padrón y los maestros los ponían. Y leyendo el libro de Sabrina, entendí por qué había mesa de mujeres y de varones. Obviamente yo estaba en la de mujeres, con por lo menos 2 fiscales. A lo mejor había más, pero lo que yo recuerdo es 2 fiscales. Una fiscal del Partido Justicialista y una fiscal del Partido Radical. Pero a lo mejor había más, pero tengo conciencia de ellas. Mientras empezaban a votar, primero, ¿qué es lo que entendí? Entendí que cuando se introdujo el derecho de votar de la mujer, no se lo hizo dándole derecho a individuos libres con el concepto liberal del individuo, sino a madres, a generadoras de familia. Era un voto de la familia. Es decir, no eran mujeres como los hombres, al punto que decidieron separar las filas. ¿Por qué? Porque descontaban que las filas de mujeres iban a ir mucho más lentas, porque no eran tan capaces como los hombres. Van a ir lentas. En la mía pasó una cosa que yo le contaba la pasada a Sabrina y a algún amigo. Yo me di cuenta que la libreta cívica, muchas señoras y no señoras, lo ponían en una especie de funda protectora. Y ahí metían tarjetas, estampitas, lo que fuera, también carné de afiliación. Cuando percibí que podíamos tener un voto cantado, me levanté varias veces y recorrí la fila pidiendo que por favor sacaran todo de adentro de las libretas cívicas, que trajeran solamente la libreta cívica. Bueno, o no me entendió una señora, o yo no me levanté a tiempo para pararla, o qué sé yo qué. La cuestión es que pone la libreta cívica y el carnet del Partido Peronista. Yo me quedé, entiendo, leyendo el libro, me doy cuenta que además estaba penalizado el voto cantado para evitar, con la historia del voto cantado anterior, conservador. Y ahí entendí por qué todo el mundo armó un alboroto. Y era la fiscal del Partido Justicialista que le gritaba a la mujer como loca. Le decía: ¿por qué hacen esto? Si nosotras estuvimos enseñándoles y diciéndoles que no, y qué sé yo, y qué sé cuánto. La mujer que decía: pero si yo quiero votar por Perón. Yo decía: cállese la boca, señora. Bueno, la otra fiscal, no sé qué hacía, un fiscal que creo que era radical se me acerca y me dice: cuidado, cuidado, no te metas, no te metas. Pero yo tenía que decidir. Entonces les pregunté si no les importaba que impugnáramos el voto y que la señora se fuera sin ningún problema. Ah, y faltaba el detalle. Un conscripto que estaba cuidando se me acerca y me dice: señorita, ¿la meto presa? A la señora, no a mí. Bueno,
Dije, no, pará. Fue en qué sé yo, habrán sido 5 minutos de una situación que para mí fue muy, muy sorprendente. Me enseñó cosas. Y leyendo el libro de Sabrina, se me completaba la imagen de un Perón separando el voto, dando el voto a la mujer, pero como un derecho de la que genera familia, que iba a ser un poco torpe, como todas las mujeres, y por eso iba a ser más lento, y dejando que los hombres dieran su voto, pero había armado también el partido femenino justicialista, con lo cual ya empezaba la época de las colectoras. Con eso empezaba la política de las listas colectoras. Bueno, después, con el tiempo, pasó bastante tiempo, yo me recibí, tuve cátedras, y un día, mi padre era médico, un día se le aparece un señor, pide verlo, qué sé yo, lo recibe en su consultorio y le dice, mire, ¿usted no necesita un contador? No, le digo a mi papá, que yo ya tengo uno, no sé. No, gracias. No, pero usted tiene una hija que le rechazó el voto a una señora peronista y es profesora y no vaya a ser que tenga problemas. Pero ese señor, mi papá, que era muy grandote, lo agarró de los fondillos de los pantalones y de acá del saco y lo puso en la calle de un solo saque. Y yo nunca tuve que afiliarme al partido para tener cátedras, cosas que se decía que había que hacerlo, pero se ve que hacían falta profesores y no me pidieron. Bueno, yo fui enganchando con el libro de Sabrina mi propia vida, mis propias apreciaciones y la visión de cómo, desde un lugar donde la imagen a copiar había estado en la Europa fascista, sin embargo, por ser construida posguerra, ya no podía construirse un partido totalitario, pero se lo iba a hacer lo más sólidamente posible, inmune a la oposición. Y de ahí que, y no les voy a contar, capítulo por capítulo van a ir los más grandes reconociéndose y los otros viendo cómo se iban modificando constitución, leyes, construcción de los partidos, es decir, leyes que tenían que ver con la formación de los partidos, etcétera, la comunidad municipal, el porqué de hacer los territorios nacionales, transformarlos en provincias, y cómo todo eso se fue haciendo cuidadosamente para ir construyendo un gobierno que durara, que fuera reelegido y durara así, como una identidad. Dicho esto, yo dejo una pregunta, y sobre todo para el club de sociólogos y politólogos que andan por ahí. ¿Por qué fue derrocado Perón, habiendo armado semejante estructura y al principio con el apoyo de la Iglesia Católica, obviamente, el Sampaio, quien hizo el gran ideólogo de la reforma constitucional, venía de la formación católica nacionalista y muchos otros. Pero bueno, yo dejo esta pregunta para el público. Quiero empezar agradeciendo. Y voy a ir casi en orden cronológico. Al primero que quiero agradecerles a vos, Luis, porque cuando yo terminé mi tesis y te dije, tengo este bodoque acá, es absolutamente ilegible, pero creo que si lo escribo de nuevo puede tener sentido publicarlo, vos me dijiste, Eudeva quiere tu libro. Y pasaron un montón de años en donde yo no pude escribir de nuevo ese libro y vos me esperaste todo el tiempo que yo necesité, siempre apoyándome y siempre diciéndome que Eudeva me iba a esperar hasta que el libro estuviera listo y que en ese momento se iba a publicar.
Y el libro se terminó de imprimir poco después de que yo acepté la candidatura a diputada. Y un libro en el que yo había trabajado tanto, en el que yo le había robado tanto tiempo a mi vida personal, a mi familia, a mis amigos para dedicárselo a ese libro, me hubiera penado un montón que quedara en el medio de la belicosidad de la campaña. Y levanté un día el teléfono con un poco de temor, llamándolo a Luis, diciéndole, yo sé que tenés el libro listo y yo sé que tal vez comercialmente puede ser un buen... Pero por favor, yo quiero mucho este libro y es una parte muy importante de mi vida y te pido que lo esperemos. Y Luis me dijo instantáneamente, sí, este libro lo vamos a publicar cuando vos tengas ganas de publicarlo, lo vamos a poner en la calle cuando esté lista la situación para que sea recibido como tiene que recibirse. Así que has sido un gran editor y he sentido siempre tu apoyo. Muchísimas gracias por eso, a vos y a la editorial. Y después yo estoy muy agradecida con todos ustedes que están acá, con cada uno de ustedes que vinieron, tantas personas que conozco hace tantos años, algunos y más recientemente a otros, y tantas personas que quiero muchísimo, muchísimo, que forman parte de mi vida y que sin lugar a dudas yo no sería una persona feliz si muchos de ustedes no estuvieran cotidianamente acompañándome. ¿Y qué decirles de Pola y de Graciela? De Pola lo que les puedo contar es que cuando finalmente salió el libro me dijo, yo te lo voy a presentar. Pero estás viviendo en Barcelona, yo te lo voy a presentar. Y yo dije, wow, qué lindo, muchas gracias. Pola había leído partes del libro antes. Muchas gracias por tener ganas en ese mismo instante en el que yo te conté que había salido el libro o que estaba por salir esas semanas, por decirme yo te lo voy a presentar. Y muchísimas gracias también a Graciela, que cuando estábamos empezando a organizar la presentación y te llamé instantáneamente, me dijiste que sí. Y yo sé el esfuerzo que para vos implica en este momento leer el libro y sé cómo lo leíste y disfruté cada una de las conversaciones e intercambios que tuvimos mientras lo estabas leyendo y que ustedes dos sean las personas que están presentando mi libro, dos mujeres que yo admiro enormemente y que siempre confiaron en mí. Posiblemente ustedes sean las dos mujeres que vieron en mí cosas antes de que yo las viera. Tanto Pola como Graciela encontraron en diferentes lugares y por diferentes actitudes un futuro que yo todavía ni siquiera imaginaba. Y me vieron con un compromiso que a mí me costó asumir. Y me acompañan cada día, en cada momento. Yo sé que el camino que elegí muchas veces es muy duro y tengo en dos mujeres que admiro profundamente un apoyo fundamental para recorrerlo. Así que gracias por estar acá y gracias por ser parte de mi vida y gracias por haberse tomado el enorme trabajo que significa haber participado de esta presentación. No le voy a responder a Graciela esa pregunta. Por suerte hay politólogos y sociólogos que adoro y que tienen una gran trayectoria académica para responderla, porque aparte yo no me quiero meter en ese quilombo. Pero sí les quiero contar un poco cómo fue la historia de este libro, la historia de esas preguntas que a mí me surgieron cuando tenía 24, 25 años, hace 15, y dije, quiero estudiar el peronismo. Y quiero estudiar el peronismo porque estaba gobernando Néstor, estaba gobernando Cristina, y yo lo que veía cada vez más claro es que había explicaciones en nuestro pasado, en nuestra historia, que nos dejaban entender la experiencia que nosotros estábamos transitando. De hecho, antes de escribir este libro, como ejercicio preliminar, escribí mi tesis de maestría sobre el diario La Prensa. Y en el momento en el que yo iba a los diferentes congresos académicos a hablar sobre el diario La Prensa, sobre los diversos hostigamientos del gobierno de Perón a el que era en ese momento el principal diario de la Argentina,
En esos congresos todos mis colegas me hablaban de la prensa como si yo estuviera hablando de Clarín, porque era el momento del fuerte conflicto, enfrentamiento entre el gobierno kirchnerista y Clarín. Y ahí me di cuenta que me estaba metiendo en una vibra muy sensible, que me estaba metiendo a través de un trabajo académico en susceptibilidades y en construcción de identidades, y que estaba destapando un mundo que no iba a ser recibido con aplausos por mis colegas. Y me di cuenta de eso porque lo que fui entendiendo es que aquellos a quienes el peronismo nos parece un hecho excepcional en la vida argentina, nos dedicamos en general a estudiar sus ideas. Y que aquellos que dentro de la academia ven una experiencia más, no demasiado diferente al resto, en los gobiernos peronistas, suelen centrarse mucho más en sus prácticas, en dos dimensiones que tienen ambas interés, pero que yo estoy segura, yo estoy absolutamente convencida que es en el mundo de las ideas en donde el peronismo rompe con todo. Y cuando digo rompe con todo, lo digo con mucha seguridad, y es lo que yo estudié en este libro, porque rompe con la Constitución de 1853, rompe con la Argentina que Alberdi, que Sarmiento, que Roca quisieron construir, rompen con la ley Sáenz Peña, y lo que hacen es proponer otro mundo de ideas, otra forma de vida, en donde los individuos ya no tienen un rol central, sino que es a partir de la comunidad que hay que entender cuál es el bienestar general. Y acá la pregunta que a mí siempre me inquietó mucho y que confieso que me sigue inquietando hoy, es si ese bienestar general no es construido a partir de la suma de las voluntades individuales, si ese bienestar general es definido por una persona, por un conductor. ¿Cómo hace esa persona para interpretar lo mejor para todos, lo mejor para muchos? ¿Cómo hace para que esa unanimidad no esconda en realidad una voluntad que puede ser la de las mayorías, pero definitivamente nunca es la de todos? Y lo que hace el peronismo muchas veces es confundir a los muchos con todos. Y al confundir a los muchos con todos, nos deja fuera a los que pensamos diferente. Y nos silencia de diferentes formas. En los años que yo estudié en el libro, esto es muy claro, porque cerró prácticamente todos los diarios opositores, porque en la Radio Nacional, que era la única radio que existía en ese momento, solamente llegaban las voces oficialistas, porque se metía preso a opositores o se los echaba del Congreso, o se reducía mediante mecanismos institucionales la representación de 44, un tercio de la Cámara de Diputados, a simplemente 8. Hoy es otro mundo, hoy es mucho más difícil silenciar a la sociedad, hoy es mucho más difícil silenciar a la oposición. Pero a mí lo que me interesa es tratar de entender cómo se construye el mundo de ideas en el cual los que pensamos diferente somos vistos como personas a derrotar, como personas a las cuales es necesario excluir de la comunidad política argentina porque estamos en contra de lo que se llamó durante el kirchnerismo el modelo. Esa es siempre mi preocupación. Mi preocupación va a ser siempre que las minorías tengan un lugar, que tampoco caigamos en la imposición de la voluntad de las minorías sobre las mayorías, porque eso también me parece que en el siglo XXI es un problema y hay que atenderlo. Pero sí me parece que es muy importante que nosotros construyamos un lugar hospitalario en el cual las opiniones, las visiones y las formas de vida de todos los argentinos sean respetadas. En los 5 capítulos en los que se divide el peronismo menos pensado, yo estudié el sufragio femenino. Graciela habló un montón sobre eso, pero a mí me sorprendió y
y quise analizar por qué las mujeres no fueran incorporadas como iguales y cómo al no incorporarse a las mujeres como iguales, en realidad lo que se hizo fue consagrar una idea del ciudadano ideal diferente a la que existía hasta ese momento. Ya no era el ciudadano ideal aquel que era racional, que era independiente, que mediante su intelecto tomaba las mejores decisiones, sino que, como consagró el peronismo, el ciudadano ideal era el ciudadano leal, el ciudadano obediente, el ciudadano que había estado el 17 de octubre apoyando a Perón, y las mujeres que el 24 de febrero convencieron a sus maridos para que lo votaran en 1946. Entonces a mí me interesaba porque obviamente la obtención de derechos y los derechos políticos, vaya si son importantes, en el caso de la mayoría de los diputados y todos los senadores peronistas, salvo uno, no estuvo dado por el reconocimiento de que las mujeres somos iguales que los hombres. Llegaron a asegurar más de una vez que nuestro cerebro es más pequeño, que pesa menos y que sin duda no tenemos las mismas habilidades, sino que estuvo dado porque somos mujeres, somos esposas, somos madres y tenemos que criar a futuros peronistas. Lo que de nuevo fue muy chocante entender que era así. Y a esta reforma que seguimos celebrando, porque pese a todo que las mujeres votemos, más allá de cuáles eran las ideas que lo inspiraron, es algo que siempre todos vamos a celebrar y que de hecho la Argentina llegó bastante tarde al sufragio femenino si vemos otras realidades del mundo. Pero después, cuando se fueron sucediendo las reformas, la ley de partidos políticos, que estuvo hecho tanto para ordenar el propio partido político, usar una ley para ordenar algo partidario, eso se hizo y se criticó, pero además también para ordenar a la oposición, para prohibirle a la oposición que hiciera una alianza y que pudiera competir en las próximas elecciones. Y después llegó la reforma constitucional, una reforma constitucional que realmente abandonó las ideas de 1853, de la república, de las instituciones y del federalismo, para consagrar una constitución en donde lo que importaba era hacer valer la voluntad del conductor. Y esta voluntad del conductor a partir de 1949 y sobre todo a partir de 1951 y los últimos años del peronismo es lo que nosotros vamos a ver tanto en la ley electoral como en la provincialización de los territorios nacionales. Cuando encontremos en las reformas políticas, en las reformas institucionales, que lo que se hace es justificado porque es la voluntad del líder. Este es un libro de historia. Es un libro de historia política que analiza las ideas que guiaron las leyes institucionales durante el primer peronismo. Pero al mismo tiempo, yo estoy absolutamente convencida de que es un libro de muchísima actualidad, porque las ideas del peronismo de esa época siguen muy presentes entre muchos que nos gobiernan. Y las ideas políticas de esa época fueron combatidas por quienes defendían la libertad, por muchos que hoy seguimos defendiendo la libertad y cuidando que cada uno de los ciudadanos, sin importar qué sea lo que piensan, sienta que tiene un lugar en la Argentina que le es propio. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Sabrina.